En este video vamos a tratar sobre el tema del tiro vertical. En el anterior video vimos lo que es la caída libre y todos los valores, todas las variables y cómo es que se trabaja uno de otro. Ahora vamos a ver lo que es el tiro vertical, de qué se diferencia de la caída libre. Recordémonos que dentro del tiro vertical pues vamos a tener dos movimientos. Siempre es, como su nombre lo indica, vertical, ¿verdad? Va en una línea recta, ya sea en este caso puede ir de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y ahí es donde vamos a ver ahorita las diferencias. Acá tenemos el movimiento que es hacia abajo, es decir, el objeto está de cierta altura y se va a lanzar hacia abajo. El movimiento va a ser de arriba hacia abajo. Acá vamos a tener ciertas variables. Tenemos la velocidad inicial no es igual a 0. Esta es una de las diferencias con la velocidad inicial de la caída libre, ya que en la caída libre se recordarán que no hay una velocidad inicial, sino que es 0 porque simple y sencillamente se lanza, se deja caer el objeto, mientras que acá en este caso se va a arrojar el objeto con determinada velocidad, con algún tipo de fuerza o un impulso para que el objeto pueda caer. Acá tenemos que la gravedad es positiva. ¿Por qué la gravedad es positiva? Bueno, simple y sencillamente porque viene de arriba hacia abajo, lleva el sentido del movimiento y además la velocidad va a ir aumentando. En este caso, la velocidad, supongamos que la lanzamos un objeto con una velocidad de 10 metros por segundo, esa velocidad va a ir aumentando hasta que llegue al suelo o por donde vaya pasando, pues ahí va a llevar cierta velocidad que va a ser mayor de la velocidad que lanzamos. Mientras que en la caída libre se recordarán que como nuestra velocidad inicial es 0, pues va también aumentando la velocidad conforme se va avanzando. Por lo tanto, la gravedad, o sea, la aceleración es positiva. La velocidad final no es igual a 0. En este caso, la velocidad final no va a ser igual a 0, como lo mencionamos anteriormente, ¿verdad? Va a ser mayor que la velocidad con que lo lanzamos. Eso es muy importante. Tenemos también que tenemos una altura que la representamos con la Y o la H, o también la profundidad. Va a ser entonces, cuando hablamos de esta variable, va a ser qué tanto mide desde el momento que se lanzó hasta donde llega a su punto más bajo, o bien qué tanto ha bajado. Pueden venir algún tipo de problema que me pregunten qué tanto ha bajado el objeto después de haber sido lanzado desde cierta altura con tal velocidad. Entonces eso hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Y también tenemos que el tiempo lo vamos a medir en segundos. No se les olvide que el tiempo va a ser medido en segundos, que la altura va a ser medida en metros, en pies o en centímetros, y de eso va a depender nuestra aceleración de la gravedad, dependiendo del sistema que estemos utilizando. Hay que leer bien el problema, no se les olvide esa parte. Ahora tenemos la otra variable, o el otro tipo, mejor dicho, el otro tipo de tiro vertical. En este caso es el movimiento que va hacia arriba. Lo voy a lanzar de abajo hacia arriba. Este es el movimiento que va a llevar. El objeto está aquí abajo y lo lanzo hacia arriba. Va a llegar un punto en que llega a lo más alto que pueda llegar y luego por la aceleración de la gravedad va a comenzar a bajar, ¿verdad? Entonces sube y luego comienza a bajar. Acá, en este caso vamos a estar utilizando entonces una velocidad inicial igual, que no va a ser 0. Aquí la velocidad no va a ser 0. ¿Por qué? Porque siempre le vamos a aplicar un impulso para que ese objeto sea lanzado hacia arriba, vaya subiendo, pues le vamos a ir aplicando una velocidad inicial.
La gravedad es negativa. ¿Por qué la gravedad va a ser negativa? Bueno, la gravedad va a ser negativa porque va en contra del movimiento. Entonces, en este caso voy a tener el objeto, lo voy a lanzar hacia arriba y entonces va en contra del movimiento. Como va en contra del movimiento, entonces esa gravedad, que es la aceleración, va a ser negativa. Y luego también porque va disminuyendo esa velocidad, recordemos, va a ir disminuyendo conforme va subiendo, va disminuyendo la velocidad hasta que llegue a un punto en que la velocidad pues ya va a estar completamente en cero. Ya lo vamos a ver pues más adelante. Luego pues tenemos la velocidad final va a ser igual a cero. ¿Cuándo va a ser igual a cero la velocidad final? Cuando llega a la altura máxima, es decir, al punto más alto antes de que comience a bajar. Y como ya dijimos, pues la velocidad, en este caso como la aceleración es negativa, eso me está indicando. Luego dice que es negativa cuando viene de regreso y la velocidad final es cero. Entonces cuando viene de regreso, entonces ya vamos a tener una velocidad negativa porque va a ir ya de regreso, ya subió y entonces como ya viene bajando, pues en este caso nos está indicando eso. Si en un problema nos va a dar una velocidad negativa de tiro vertical, eso significa que vamos a tener una velocidad negativa. Eso significa que viene hacia abajo. Entonces observemos, aquí tenemos a este muñequito, ¿verdad? Donde nos está indicando y aquí podemos observar cómo el objeto salió de las manos del niño y llegó hasta su punto más alto. Cuando llega acá a su punto más alto, entonces la velocidad final va a ser cero, porque aquí llegó ya a lo más alto, ya no puede seguir subiendo más. ¿Por qué? Porque la aceleración de la gravedad, ¿qué es lo que va a hacer? Lo va a atraer para que vuelva nuevamente al punto que se lanzó o probablemente quizá pueda llegar más abajo de donde se lanzó. Tenemos también que la velocidad inicial, veremos aquí la velocidad inicial y la velocidad final van a ser iguales cuando regresa a su punto de lanzamiento. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir entonces en este caso que cuando el objeto o en este caso llega acá a su punto más alto y comienza a bajar, entonces esa velocidad va a ir adquiriendo un aumento. Acá entonces cuando llegue acá en el punto donde se lanzó, aquí podemos observar, aquí se lanzó, va a ser la misma velocidad con que fue lanzado hacia arriba. Supongamos que acá se lanzó con una velocidad de 10 metros por segundo, llega hasta su punto más alto que va a ser 0, luego viene nuevamente de regreso y cuando pase acá en el punto donde fue lanzado, también va a llevar esa velocidad de 10 metros por segundo. Entonces esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Con la misma velocidad con que fue lanzado, con esa misma velocidad regresa. Acá también tenemos algo muy importante que nos están diciendo y dice que cuando la altura, la y o h es igual a la altura, pero si la altura es negativa, significa que ya pasó del punto donde fue lanzado. Entonces, por ejemplo, acá vemos que supongamos que este objeto, esta pelota, pasó por acá, pero supongamos que el niño no la agarró y se siguió de largo. Entonces, como siguió de largo, este valor que me dé a partir de acá, de las manos del niño hacia abajo, me va a dar negativo. Esa altura me va a dar negativa. ¿Qué significa eso? Que ya pasó del punto de lanzamiento y que ya siguió de largo. Mientras que, en este caso, podemos observar que cuando llegue acá, sale, ya viene de regreso y entonces viene acá bajando, podemos observar que aquí entonces esa altura pues va a ser igual a un signo positivo.
Entonces acá tengamos muy en cuenta eso. Si veo que esto viene para abajo, me da un resultado negativo en la Y, significa que ya pasó del punto de lanzamiento. En este caso, recordemos, ya no cayó en las manos del niño, sino que siguió de largo. Eso es importantísimo saber. Recordémonos también esto, ¿verdad? Que cuando llega a su punto más alto, la velocidad final va a ser igual a 0. Cuando la velocidad llega a su punto de partida, en este caso el objeto llegó acá, cayó en las manos del niño, entonces va a tener una velocidad igual a la que se lanzó. Y la velocidad puede ser negativa. Si sale negativa, significa entonces que ya el objeto viene de regreso. En un problema me pueden estar preguntando eso, ¿verdad? ¿Qué velocidad cayó? O cómo sé yo si el objeto está subiendo o está bajando. Me tengo que fijar en los signos que me den en la velocidad final o bien en la altura, porque si me dicen una velocidad final es igual a 0, entonces ya sé que está en su punto más alto. Si me dan una velocidad final con signo negativo, quiere decir que ya viene de regreso. Si el signo es positivo, significa que el objeto va subiendo todavía. ¿Verdad? Que no se les olvide eso, porque los problemas les pueden estar preguntando eso y son problemas de que yo tengo que saber de análisis, dominar bien el tema para que yo pueda trabajarlo, ¿verdad? No es simplemente de aprender a usar las fórmulas ni aplicarlas, sino que también tengo que interpretar lo que significa un signo positivo, lo que significa un signo negativo, lo que significa una velocidad final igual a 0, etcétera. Cuando estamos hablando de cualquier tipo de movimiento, tenemos que tener bien claro qué significan los signos que nos indica, que nos está diciendo. También tenemos el tiempo, pues el tiempo igual, ¿verdad? Va a ser en segundos. Y acá en el tiro vertical de abajo hacia arriba, pues vamos a tener diferentes variables con el tiempo, dependiendo de lo que me están indicando. Y aquí tenemos que el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que lo que se tarde el objeto en subir, ese mismo tiempo se va a tardar en llegar a su punto de lanzamiento. Si este objeto que tengo acá o esta pelota que tengo acá se tardó 1 segundo en llegar a su punto más alto, ¿cuánto se va a tardar en llegar a su punto de lanzamiento? Pues 1 segundo. Ahora, si sigue de largo, entonces lógicamente se va a tardar más, ¿verdad? Pero el tiempo de subida y el tiempo de bajada, cuando llega a su punto de lanzamiento, va a ser exactamente el mismo. Y luego tenemos otra que es el tiempo de vuelo. El tiempo de vuelo es el tiempo de subida más el tiempo de bajada. Como se tarda lo mismo en subir y lo mismo en bajar, entonces, ¿cuánto va a ser su tiempo de vuelo? Pues el doble de esto, ¿verdad? Supongamos que se tardó 2 segundos en subir y 2 segundos en bajar, que es lo mismo. Entonces, ¿cuánto es su tiempo de vuelo? Pues su tiempo de vuelo va a ser igual a 4 segundos. Ahora bien, si el objeto siguió de largo, es decir, pasó del punto de lanzamiento, entonces, y me están preguntando su tiempo de vuelo, y yo veo que todo esto llegó hasta acá, pongamos al suelo, pasó de las manos del niño y llegó hasta acá, entonces tengo que sumarle también el tiempo que se tardó de este punto para acá. Entonces, el tiempo de acá, por ejemplo, 4 segundos, más lo que se tarda en bajar este otro espacio, supongamos que se tarda otro segundo, entonces en total sería 5 segundos el tiempo de vuelo. Tengo que ver bien eso en lo que son mis problemas, porque muchas veces me pueden estar preguntando eso. Tiempo de vuelo en forma general significa cuánto tiempo va a estar en el aire un objeto. ¿Cuánto tiempo va a estar en el aire un objeto? Bien, espero que haya quedado claro este movimiento del tiro vertical y en el próximo pues vamos a ver las fórmulas que se